Hola Francisco, muy buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar en esta sala. Agradezco mucho al corporativo por invitarme a estos espacios de Activa tu Salud para este tema que realmente me encanta platicarlo. Es una charla que hago en cada uno de mis pacientes. Es importante hacer conciencia sobre este tema. Y bueno, se ha titulado Epigenética Actives como coadyuvante en la resistencia a la insulina. Mi nombre es Anet Jiménez, radico en Villahermosa, Tabasco, soy nutrióloga de profesión, también soy distribuidora de Actives y voy a dar este tema que me encanta. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, el 50% de los individuos con un perímetro superior a 100 centímetros presenta resistencia a la insulina. Es un parámetro, generalmente es considerable este parámetro porque tenemos un índice de obesidad preocupante, no nada más en el adulto, sino también en los niños, y por eso es un parámetro que debemos de tomar en cuenta. Primero que nada, vamos a definir qué es la insulina. Vamos a hacerlo lo más fácil que se pueda para que ustedes puedan comprender y ver la importancia de hacer conciencia sobre este tema. ¿Qué es la insulina? Bueno, la insulina es una hormona, quien la segrega es el páncreas y la insulina sirve para que la glucosa que entra en la sangre a través de la alimentación sea transportada a las células y estas sea empleada para que se produzca energía. Es vital, obviamente, esta hormona dentro de nuestro organismo. Ahora vamos a definir qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se produce cuando las células, ¿sí? Las células de los músculos, la grasa e hígado no responden bien a la insulina y pueden absorber y no pueden absorber glucosa en la sangre fácilmente. Como resultado, el páncreas empieza a segregar más insulina para ayudar a que la glucosa esté obviamente dentro de sus niveles en sangre. Mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina para superar la débil respuesta de las células a la insulina, los niveles de glucosa en sangre se van a mantener en un rango saludable. Pero fíjense bien, hay algunos artículos que mencionan que nosotros podemos tener alto el índice de insulina en sangre, sin embargo, siempre el cuerpo va a tratar de nivelar esa glucosa en sangre. Por eso, cuando nos hacemos exámenes de laboratorio, pensamos, entre comillas, que la glucosa, al tenerla en los márgenes ideales, está bien, pero tenemos sintomatología que están demostrando algo totalmente diferente. Fíjense bien, ¿qué es la resistencia a la insulina? Sucede algo muy sencillo cuando tenemos por lo menos el marcador que acabo de mencionar, cuando nuestro perímetro abdominal rebasa los 100 centímetros, que generalmente estamos hablando también de los hombres en una medición en general, pero cuando también rebasamos los 88 centímetros en la mujer. Entonces, cuando comemos principalmente carbohidratos, hay una producción de insulina precisamente para que estas células tengan energía. Pero cuando existe una producción excesiva de insulina, las células empiezan a tener esa resistencia a la insulina, el azúcar se empieza a acumular como grasa y hay un sentimiento de cansancio y de hambre, y entonces empieza a haber mucha hambre. Generalmente empiezan a tener más antojos de carbohidratos, entonces esto se vuelve un círculo. Más producción de insulina, más resistencia en las células para absorber esa glucosa y poder tener energía. Obviamente hay más acumulación de grasa en el organismo, principalmente en la parte abdominal, y hay más ese sentimiento de cansancio y de hambre. Pero bueno, existe esto que sucede muy habitualmente cuando las personas dicen tengo una facilidad para subir de peso. Quiere decir que tenemos un marcador y un síntoma muy preciso, es decir, podemos tener resistencia a la insulina sin saber. Ese exceso de azúcar
el hígado la va a convertir en grasa y esa grasa se va a acumular principalmente en el tejido abdominal. Fíjense bien los síntomas que se puede ver cuando hay resistencia a la insulina. Los síntomas es que los niveles de glucosa en sangre estén aumentando, tener mucha sed, y hay veces que tomamos en cuenta esto porque, ay, tengo mucha sed porque hace calor, tengo mucha sed porque he trabajado mucho hoy. Tenemos que tener bien claro este parámetro porque he hablado en otras conferencias que están en la aplicación de Active. Si algún invitado, si tú eres invitado, puedes pedir también algunas conferencias que he dado en Pasaporte a la Salud. Di una conferencia de lo importante de la hidratación. Entonces, la hidratación no debemos de excedernos en el consumo de agua. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánta agua necesitamos? Bueno, cuánto peso en kilogramos por 35 mililitros es la cantidad de agua que debemos de consumir. Si hacemos ejercicio, debemos de consumir medio litro más. Si hacemos 1 hora, si hacemos 2 horas, por cada hora, medio litro más. Pero no debemos de consumir un exceso de agua. ¿Y por qué digo esto? Porque existe también otro síntoma que se llama poliuria. Personas que se levantan en la noche a orinar. Esto es un marcador preciso de resistencia a la insulina. Polifagia, tener mucha hambre, principalmente por las tardes, inclinarse mucho en los carbohidratos o en los azúcares, tener cansancio, debilidad, fatiga inexplicada, dificultad para concentrarse, empezamos a subir de peso con facilidad, o ya hay un sobrepeso o ya tenemos obesidad, lo que les decía anteriormente, ansiedad por comer carbohidratos, esto también se efectúa mucho por las tardes y por la noche, niveles altos de colesterol y triglicéridos, acantosis nigricans, que quiere decir un escurecimiento en la parte de los pliegues, principalmente cuello, nudillos, y hay algunas personas que sí tienen marcado la acantosis nigricans, que se empieza a tener una mancha aquí en la frente, presiones arteriales altas, infecciones recurrentes, es decir, que tengas una gripita que dure mucho tiempo, que tengas una situación gástrica y que dure mucho tiempo la infección. Entonces, estos síntomas de verdad tenemos que tenerlos muy en cuenta porque muchas veces pasan desapercibidos y estamos teniendo una resistencia a la insulina. Y tener resistencia a la insulina hace que tengamos un proceso inflamatorio celular y que el cuerpo envejezca a pasos agigantados. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Vamos a puntualizar bien esta parte. El sobrepeso y la obesidad, el tener más de 45 años, sin embargo, ahorita se están presentando esta resistencia a la insulina en adolescentes y niños, tener madre o padre o hermanos con diabetes, no hacer ninguna actividad física, tener presiones arteriales que se estén alterando, ¿sí? O tener alto el colesterol o alto los triglicéridos, tener un historial de diabetes gestacional, también tener un historial de enfermedades cardiovasculares o que sean también cerebrovasculares, tener el síndrome de ovario poliquístico, generalmente son factores de riesgo a la resistencia a la insulina, o precisamente tener un síndrome metabólico que ya también se ha platicado muchísimo, es decir, que tengan presión alta, que tengan el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, o tener una circunferencia en más de 100 centímetros, como ya había mencionado anteriormente. Aquí me gustaría muchísimo porque esto nos podemos dar cuenta de cómo, si tenemos resistencia a la insulina o no, a través de marcadores clínicos, ¿sí? Es muy sencillo. He hablado sobre este cuadro, el hacerse estos estudios, no todos los médicos hacen o mandan a hacer el examen de insulina y de hemoglobina glicosilada. Lo mandan a hacer al menos que ya haya una sospecha, al menos que ya haya un factor, pero les decía que puede pasar desapercibido o a lo mejor también no estamos poniendo atención a nuestro organismo. Entonces, yo recomiendo que esos estudios, si salen bien, te lo hagas 1 o 2 veces al año, pero si salen alterados, hacérselos 3 veces al año, es decir, 1 vez cada trimestre.
Entonces, aquí es importante mencionar que les decía que la insulina es un examen que no te lo envían los médicos al menos que tengan sospechas. Sin embargo, yo los mando en todos mis pacientes, incluyendo niños que ya tengan sobrepeso. Porque es un marcador donde te puede dar si eres prediabético o si tienes resistencia a la insulina o si tienes un envejecimiento acelerado. Como tú le quieras poner al título. Estamos hablando en este momento de resistencia a la insulina. Tener más de 10 unidades por mililitro, estamos hablando que tenemos una resistencia a la insulina. Ahorita voy a hablar y puntualizar un poquito más sobre estos marcadores clínicos. La hemoglobina glicosilada, menos de 5%, debemos de tenerla. Si tenemos más, obviamente ya estamos envejeciendo rápidamente o tenemos una resistencia a la insulina. Glucosas que no estén dentro de los márgenes ideales, los triglicéridos en división con el colesterol bueno, también debemos tener menos de 2. Los triglicéridos, a lo mejor soy un poco más estricta, debemos de tener menos de 150, yo recomiendo a veces menos de 100 para tener datos precisos, precisamente, valga la redundancia, en la resistencia a la insulina. Y por supuesto también, no nada más los marcadores clínicos en base a un examen de sangre, sino también los porcentajes de grasa. O sea, esa grasa en personas con sobrepeso o obesidad, tenemos que disminuirla para llegar a porcentajes de grasa ideales, tales como en el hombre, que sean menos del 15% y en las mujeres del 22%. Fíjense bien, voy a puntualizar un poquito aquí y voy a poner unos ejemplos de cómo si nos hacemos estos estudios, nosotros podemos hacerlo fácilmente en casa. Obviamente siempre tenemos que ir con un médico y si tenemos resistencia o ya tenemos un diagnóstico, hacer el seguimiento con su médico y con un grupo multidisciplinario para lograr el objetivo del bienestar. Fíjense bien, si nosotros tomamos la proporción de triglicéridos y colesterol bueno, ¿sí? Si hacemos esta división, si tenemos más de 3%, tenemos un grado de resistencia a la insulina alto, nada más por esta división. Si tenemos, por ejemplo, entre 2 y 3, pues tenemos un grado de resistencia moderado. Si tenemos entre 1 y 2, tenemos un grado de resistencia bajo. Pero si tenemos menos de 1, es lo ideal. Créanme que es difícil. Por eso soy muy estricta. Muchas veces en los laboratorios dice triglicéridos menores de 150. Realmente soy estricta yo con mis pacientes en que sean menos de 100 para que este grado de resistencia sea el ideal. ¿Ok? Tener, por ejemplo, una proporción de triglicéridos y colesterol bueno entre 1 y 2, no nada más estamos disminuyendo el grado de resistencia a la insulina, sino también estamos disminuyendo el riesgo de infartos cardíacos. Por eso es tan importante hacerse estos estudios una vez, si salimos bien, 2 veces, si queremos tener la seguridad, podemos hacernos 3 veces el estudio al año si tenemos alteraciones, ¿ok? Fíjense bien, ¿cómo se hace este estudio? Es muy fácil, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta la proteína buena, o sea, ese colesterol bueno, en este paciente que tiene 50, y vamos a dividir primero el triglicérido entre el colesterol bueno, ¿ok? Entonces sería 81, como lo estamos viendo ahí, entre 50, vamos a tener entonces una respuesta de 1.6. Entonces, este paciente que tiene estos estudios de laboratorio está en un grado de resistencia bajo, ¿sí? Muy cerca del ideal. Ahora, otro marcador, la hemoglobina glicosilada. Créanme que este también es un estudio que nos debemos de sacar siempre que vayamos a chequeo, siempre, siempre, siempre. Porque mide la capacidad para reparar el daño del tejido causado por una inflamación celular no resuelta. O sea, si estamos hablando de resistencia a la insulina, nos lleva a un proceso inflamatorio celular no resuelto. Y eso también nos lleva a un estrés oxidativo celular. Entonces, este estudio de hemoglobina glicosilada, por eso aquí dice grado de estrés oxidativo, tenemos que tener en lo ideal entre 4.9 y 5.1.
Créanme que también no es fácil llevar a que nuestra hemoglobina glicosilada esté en estos parámetros. Por eso es tan importante una muy buena nutrición, que más adelante les voy a explicar. Fíjense bien, si tenemos este paciente que voy a mostrar, quiero que lo vean, fíjense bien aquí. Aquí muestra que la hemoglobina glicosilada de este paciente tiene 4.8. Regresemos a la tablita que les puse sobre hemoglobina glicosilada y el grado de estrés oxidativo. Y vemos que es menor a 4.9. ¿Sí? Es decir, este paciente tenía 4.8. No está en un rango ideal, está en un rango moderado, porque tampoco es bueno tenerlo muy abajo. ¿Qué sucede con estos pacientes? Cuando esto sucede, o sea, cuando la hemoglobina glicosilada está en menos de 4.9, el paciente está segregando cortisol para tratar de controlar los niveles de glucosa en sangre. Y haces un proceso que se llama gluconeogénesis. Estos pacientes generalmente son pacientes que hacen dietas cetogénicas. Créanme que al momento de que el cuerpo está segregando cortisol, por ende estamos también haciendo una resistencia a la insulina y por supuesto un daño en nuestras células. Estamos inflamando nuestras células y llevando a un estrés oxidativo a estas células. Por eso el grado ideal es entre 4.9 y 5.2. Es decir, este paciente que acabo de mencionar, que es el ejemplo, está en un grado moderado. Ella tiene que nivelar los grupos de alimentos para poder llevar a una hemoglobina glicosilada en un rango ideal. Bueno, entonces yo les decía y he puntualizado mucho que el exceso de insulina es un pilar fundamental del envejecimiento, por eso debemos de controlar. ¿Cómo la vamos a controlar? Vamos a hablar sobre la parte nutricional, pero primero es importante que se hagan un estudio de laboratorio y que tengan estos marcadores en sus niveles para poder tener un control en nuestro organismo. Fíjense bien. Hay otro marcador que se llama HOMA. Es un estudio que me gusta muchísimo hacerlo en mis pacientes. Los valores ideales o que el paciente no tenga resistencia a la insulina es que tengan que tener entre los valores inferiores de 1.90. También se necesita un estudio como el que les mencioné. Vamos a tomar en cuenta la glucosa y la insulina en ayuno y lo vamos a dividir entre 405. La respuesta, fíjense bien, aquí tenemos un estudio donde tenemos la glucosa, estamos viendo la glucosa 83, y tenemos la hormona de la insulina, que es 2. Vamos a hacer la fórmula, que sería de la siguiente manera, la glucosa por la insulina, y el resultado es 0.40. Es decir, este paciente tiene una hemoglobina, un HOMA sin resistencia a la insulina. O sea, sus estudios son muy favorables, muy, muy favorables. Entonces, estos marcadores realmente nos pueden decir cómo está nuestro organismo. Ustedes, a través de estas formulitas que acabo de decir, pueden detectarlo. Obviamente, como les decía, la invitación al médico, si ven otras situaciones dentro de su cuerpo, tenemos que ir a un médico y llevar su seguimiento. Pero cuando tenemos resistencia a la insulina, les decía, hay un daño celular, hay un proceso inflamatorio severo que se está gestando mucho tiempo atrás y hay un envejecimiento acelerado. Lo que va a hacer es que emerjan enfermedades crónico-degenerativas, o sea, empiecen a que el médico empiece a diagnosticarnos alguna enfermedad crónico-degenerativa. Cuando nosotros podemos hacer medidas preventivas o podemos hacer un cambio de estilo de vida para cambiar este panorama, ¿ok? Entonces, algo muy importante que acabo de mencionar es cambiar este panorama, cambiar nuestro estilo de vida a un estado de bienestar. Entonces, hay dos conceptos muy importantes aquí que quiero tocar. El concepto de la epigenética y el concepto de la nutrigenómica. La epigenética, nuestro código genético no lo podemos cambiar,
pero sí podemos hacer que nuestra expresión cambie. Es decir, si definimos epigenética, es cómo el cuerpo humano tiene esa habilidad de activar o desactivar algunos de nuestros genes, ¿sí? Y la nutrigenómica, cómo interactúan los componentes dietéticos ante el genoma para regular esa expresión genética en base al medio ambiente, ¿sí? Y a nuestro estilo de vida. Por eso les decía, nosotros podemos cambiar este panorama, totalmente lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque si lo cambiamos, entonces vamos a cambiar nuestra expresión genética y vamos a tener una vida saludable, de calidad y en un estado de bienestar. Entonces, vamos a encender esos genes que tienen que ver con salud, ¿ok? Bueno, los pilares, lo que siempre he mencionado en cada una de mis presentaciones, son 4 pilares para tener este 100% de bienestar. La nutrición equivale a un 40%, la suplementación equivale a otro 40%, el ejercicio moderado equivale a un 10% y el estrés y el control del estrés o el control de tus emociones equivale a otro 10%. Y siempre hago el hincapié que aunque el porcentaje es bajo en el ejercicio y en el control de tus emociones, no quiere decir que sean menos importantes. Sin embargo, todo cae en la parte de la nutrición y de la suplementación. Estos 4 pilares, créanme que son el mejor medicamento, es el más potente medicamento para lograr no nada más el bienestar, sino un equilibrio hormonal y lograr una respuesta favorable y llevar también a que nuestras células estén en un proceso inflamatorio saludable y también que nuestro sistema inmune esté bien, que nuestro sistema cardiovascular esté bien, que todas las hormonas estén en equilibrio. También vamos a ayudar también al sistema neurológico, etc. ¿Okay? Es el mejor medicamento. Ahora, voy a hablar de la parte de la nutrición y voy a hablar también y voy a hacer el hincapié en el grupo de los carbohidratos porque estamos hablando sobre la resistencia a la insulina sin dejar, obviamente, lo más importante que es incluir en cada tiempo de comida nuestros 3 grupos de alimentos. Fíjense bien en la parte de la nutrición. ¿Cuáles son esas recomendaciones nutricionales que yo les voy a dar? Primero que nada, un estilo de vida saludable se consigue si nosotros moderamos la producción de insulina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácilmente. Que la carga glicémica de los alimentos sea ideal. Primero que nada, vamos a definir qué es la carga glicémica. Es la cantidad de insulina liberada en el torrente sanguíneo según los carbohidratos que consumimos, principalmente que elegimos, ¿ok? Fíjense bien, yo les recomiendo que utilicen carbohidratos de baja carga glicémica. Esto es una lista de los alimentos que tienen baja carga glicémica que ustedes pueden incluir en su día a día. Yo les recomiendo, por supuesto, inclinarse siempre a las verduras. Entonces, escoger verduras como guarnición por lo menos en 3 comidas y frutas por lo menos en 2 comidas. Estas frutas son de una carga glicémica donde podemos realmente tener respuesta a estos marcadores y lograr que la insulina sea menos de 10 unidades por día. ¿Ok? Si hablamos, por ejemplo, de carbohidratos de carga glicémica media, ahí están algunos ejemplos que ustedes están viendo, pueden tomar captura de pantalla y la recomendación de estos alimentos es que nada más los incluyan una vez o 2 veces al día. Lo ideal sería solamente una vez al día. Si hablamos de carbohidratos de alta carga glicémica, que son todos los que ustedes están viendo, no nada más los carbohidratos procesados, ¿sí? No nada más los carbohidratos, sino también algunos carbohidratos naturales, como los jugos, como algunas frutas tropicales, como también, por ejemplo, algunos confitados, pastelería, etcétera. La miel también tiene una carga glicémica alta, muchas veces lo usan para endulzar. Créanme, no están haciendo algo tan favorable para su cuerpo, estamos incrementando las cargas glicémicas. ¿Okay? Bueno, entonces estos son los carbohidratos de alta carga glicémica
que mi recomendación, si ustedes eligen consumirlos, solo lo consuman una vez, sería lo ideal, 2 veces a la semana. Bueno, podemos hacerlo, ¿sí? Es cuestión de cada quien y la elección de cada quien. Lo ideal sería solamente una vez a la semana, ¿ok? No olvidemos que en cada tiempo de comida debemos de tener en cuenta la proteína, no nada más en las comidas principales, sino también en los refrigerios debemos de tener proteínas de buena calidad. Aquí les pongo algunas proteínas de buena calidad que ustedes pueden incluir. Y también no olvidarse de la grasa, grasa buena, grasa favorable, ¿sí? La grasa también es una fuente de energía y hace que también disminuya o controle nuestro apetito. Entonces, mi recomendación es que estas grasitas las utilices en pequeñas porciones en cada tiempo de comida. ¿Cuántas comidas al día sería lo ideal? Serían mínimo 4 comidas. Ideal, 5 comidas. Personas que hacen ejercicio, lo ideal serían 5 o 6 comidas, pero generalmente no podemos hacer 3, menos 2, porque realmente llevamos al cuerpo un estrés oxidativo y muchas veces también la ausencia de alimento nos lleva a una resistencia a la insulina. Entonces, también podemos hacer el método de la mano para referir porciones de alimentos. Lo he comentado en algunas otras charlas, que ustedes también pueden solicitarlas a la persona que les invitó. El método de la mano es un método muy sencillo, principalmente cuando no estamos en casa, si no salimos en casa, esto lo podemos hacer. Ahora bien, esto es un ejemplo de lo que podemos hacer para la hora de la comida, o sea, una buena porción de proteína que valga la palma y el grosor de nuestra mano, llenar nuestro plato, 2/3 de nuestro plato de un carbohidrato favorable. Ahí estamos viendo verduras crudas con una pequeña porción de frutas, que es la uva, y las grasitas buenas. Así debemos de comer, siempre debemos incluir los 3 grupos de alimentos y siempre nos debemos inclinar a que las cargas glicémicas procuremos que en cada tiempo de comida elijamos las de baja carga glicémica. Entonces, en este tiempo, que es un ejemplo del tiempo de comida, por eso estoy poniendo el Genomex, yo recomiendo el Genomex con los alimentos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la suplementación, una suplementación de control epigenético que tiene la compañía Actives, y les voy a hablar por qué tenemos el beneficio en este tema de la resistencia a la insulina. Primero que nada voy a hablarles de Link. Link tiene muy buenos beneficios. Uno de ellos es que cuando consumimos este producto hacemos que nuestro revestimiento intestinal empiece a restablecerse y obviamente no vamos a tener porosidad o no vamos a tener fuga. Empieza a tener una protección nuestro revestimiento intestinal. Recuerden que ahí está el 70% de las células inmunes y yo puedo decir que si nosotros cuidamos este revestimiento intestinal, estamos cuidando esa puerta donde inicia el proceso inflamatorio celular, donde inicia la resistencia a la insulina. Entonces, por eso debemos de proteger esa capita, debemos de darles de comer a esas bacterias que arduamente están trabajando para proteger nuestro revestimiento intestinal llamado microbiota intestinal. Entonces, cuando nosotros tenemos ese revestimiento bien, vamos a tener una mejor absorción de nutrientes. Link es un suplemento precisamente que está diseñado para restablecer esa microbiota intestinal. Y al restablecerla, obviamente vamos a tener una mejor absorción de los macro, que son las proteínas, los carbohidratos y grasas que acabo de presentar, y los micro, que son las vitaminas y minerales. También vamos a ayudar a que se absorban mucho mejor otros suplementos, ¿sí? Por eso es tan importante la presencia y la suplementación de Link. Vamos a tener un mejor control de azúcar en sangre porque vamos a controlar la insulina y también por ende vamos a mejorar el control del colesterol y los triglicéridos. También nos ayuda a regular el metabolismo, que actúe de una manera
sana, que actúe de una manera natural, como debe de trabajar el metabolismo. Y esto también nos va a ayudar, como les decía, a nuestro sistema inmune, nuestro sistema neurológico y digestivo. Hay una conexión muy, muy importante entre la microbiota intestinal y nuestro cerebro. Si nosotros tenemos este revestimiento sano, entonces nuestro cerebro va a pensar, va a tener mejor estado de ánimo, vamos a tener mejor neuroplasticidad, esa capacidad de guardar información, etc. También influye mucho en la activación del colágeno en la piel y también al control de peso. Yo he tenido el beneficio de ocupar este suplemento con mis pacientes y hemos visto una disminución considerada precisamente en los estudios de laboratorio, pero también en la circunferencia abdominal. Fíjense bien por qué es tan importante. Si nosotros tenemos una microbiota permeable, es decir, una microbiota con fuga o una microbiota porosa, que no haya protección, vamos a tener una resistencia a la insulina. Muchas veces debemos de comenzar ahí, a restablecer la microbiota intestinal para que empecemos a tener estos marcadores que yo les platicaba bien. Y cuando tenemos resistencia a la insulina, llevamos a nuestra célula a un proceso inflamatorio y a un envejecimiento acelerado. Es decir, tenemos apagado esa expresión. Por eso es tan importante este suplemento. Si nosotros tenemos una microbiota saludable, ¿sí? Si vamos a empezar a mejorar el control de glucosa, por ende de insulina, vamos a tener un proceso en nuestras células de inflamatorio saludable y vamos a regular el estrés oxidativo. Es decir, vamos a envejecer de manera natural y vamos a encender esos genes al estado de bienestar. De verdad es importante esta suplementación y voltear a ver a nuestra microbiota intestinal. Generalmente, la mayoría de las enfermedades comienzan en el intestino, por eso es tan importante el cuidado de nuestra microbiota. Otro de los suplementos muy importantes que debemos de considerar es Genomex. La dosificación, como les decía anteriormente, es una capsulita y es importante que lo consuman con alimentos y con agua. O sea, es importante consumir agua, pero no en exceso. Fíjense bien, ¿qué beneficios tenemos con Genomex? Además de ser un activador potente en el mercado de esta proteína que se llama NRF2, que es una proteína que regula a nivel celular esa respuesta y tiene esa habilidad de defensa antioxidante, pero también tiene esa habilidad de reparar el daño del proceso inflamatorio celular y hacer que el envejecimiento sea de manera natural. Reduce el efecto del estrés oxidativo, como les estaba yo mencionando, protege los efectos del medio ambiente y del envejecimiento, tiene esa vía de apagado dentro de las células, de las celdas, y hace que funcione durante más tiempo a nivel celular. Esto es súper importante porque a nivel mundial es el suplemento que funciona durante más tiempo a nivel celular. Activa la producción de la NRF2 en una proporción de 10:1 en comparación a otros productos. Es una proteína clave para nuestro cuerpo, por eso es muy importante tomar este suplemento en tiempo indefinido, porque muchas veces me preguntan, ¿cuánto tiempo voy a tomarlo? En tiempo indefinido, porque el estrés oxidativo está constantemente atacándonos. Entonces, ¿debemos de cambiar hábitos alimentarios? Sí. El ambiente influye muchísimo, por supuesto. O sea, lo que estamos viviendo en pandemia también influye en nuestras emociones. Entonces, es muy importante tomarlo en tiempo indefinido. Regula los genes. Les platicaba que obviamente esto hace que cambiemos esa expresión a un estado de bienestar y, bueno, vamos a tener también un buen sistema inmunológico, un proceso inflamatorio saludable, etc. Existen muchos artículos que respaldan nuestra fórmula. Este es el último. Realmente este es un artículo, el más nuevo que tenemos dentro de nuestra aplicación.
que los hacen los formuladores de la fórmula PB123, que es Genomex. Y bueno, revelan en este artículo lo importante de una regulación positiva en los genes y en la vía de la NRF2 en células hepáticas y en la regulación negativa de la biosíntesis del colesterol y la disminución de los lípidos a nivel intracelular. Es decir, este artículo demuestra y nos respalda nuevamente que el suplemento de Genomex tiene un respaldo en su uso para promover el envejecimiento saludable y, por supuesto, es un artículo que debemos de leer todos. Es el más nuevo que tenemos dentro de la compañía. Y bueno, otro de los suplementos que tenemos es el Optimen. El Optimen, la dosificación son 2 capsulitas al día. Yo generalmente lo recomiendo por las noches, o sea, podemos cenar y antes de dormirnos podemos tomar la suplementación. En muchas patologías se puede sujetar la dosificación, sin embargo, los beneficios que tiene este suplemento como suplemento, porque mucha gente lo toma nada más cuando hay dolor, sin embargo, es un suplemento que debemos de tomar todos los días. Y también tiene una ayuda muy significativa en la resistencia a la insulina, porque actúa como un escudo celular, principalmente para equilibrar los niveles saludables de inflamación. Muchas veces cuando tenemos una alimentación no sana, cuando comemos alimentos desfavorables, nos inclinamos a que nuestras células se vayan dañando y por ende vayan teniendo esta resistencia a la insulina. Y es por eso que debemos de tomar Genomex en sinergia de Optimen y de Link para que podamos tener un beneficio en este tema que estamos mencionando. Bueno, pero tiene otros beneficios también porque nos ayuda a la movilidad, a la flexibilidad de las articulaciones, tiene obviamente, es un antioxidante y un antiinflamatorio y también tiene propiedades antibacterianas, no es propio para las personas que tienen dolor, les decía, no es necesario tener dolor para consumirlo porque tiene una acción en el proceso inflamatorio celular. Y tenemos otro suplemento que también nos ayuda muchísimo en la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque por sus ingredientes, tiene varios ingredientes que accionan regulando, obviamente, el azúcar en sangre y también regulando la insulina en sangre. Esto también nos va a llevar a otros beneficios, tales como un mejor estado de ánimo, tener ganas de hacer ejercicio, y las personas que están ya habituadas a hacer ejercicio van a tener una mejor concentración, más alerta, más vitalidad. También nos va a aportar vitaminas y minerales, nos va a ayudar también en la regulación de los lípidos, no nada más al tener un bienestar, no nada más la energía, sino también nos va a ayudar al tema que estamos viendo. O sea, estas fibras que tiene el suplemento y estos prebióticos por el contenido de la inulina nos van a ayudar a que la resistencia a la insulina disminuya, ayudándonos al control de lípidos y al control de la glucosa. Y bueno, aquí esta diapositiva siempre la pongo porque si hablamos obviamente de tener una vida saludable, una mejor vida en la parte nutricional, una mejor vida en la parte suplementaria, bueno, estos productos hacen que nuestros genes se expresen en bienestar y de salud. Y principalmente la sinergia de los productos que tenemos en la compañía Actis. O sea, consumir los 4 que he mencionado, precisamente en la parte del tema, estos 2 tienen una influencia significativa, que es el control de la insulina y el control de la glucosa en sangre y el control de lípidos. Pero si ya obviamente tenemos marcadores que están dando que tenemos resistencia a la insulina, sintomatología, estos también son principalmente de consumo. El regular el estrés oxidativo, porque ya hay un daño, el utilizar el Optimen para disminuir el proceso inflamatorio celular y tener esta célula
saludable. Por eso el interés de utilizar los 4 productos, para que mejoremos ese perfil de expresión genética, modulemos esa expresión genética y tengamos un mejor control hormonal, principalmente de la insulina, de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema neurológico, digestivo, nervioso y cardiovascular. Bueno, si hablamos también del ejercicio, el ejercicio también controla la insulina. Es muy importante hacer ejercicio. Por eso, cuando hay un diagnóstico de diabetes, el médico dice, tienes que hacer ejercicio, porque hay un beneficio en la insulina y, por supuesto, en la glucosa. Debemos de hacer un ejercicio antiinflamatorio, así le llamo yo, un ejercicio que esté completo, que tenga un tipo de ejercicio aeróbico, más conocido como cardiovascular, un ejercicio anaeróbico, que es más conocido de fuerza o tener más rendimiento o de condición, tales como las pesas, alguna clase, etcétera. Y no dejar atrás el estiramiento, principalmente para que los ligamentos siempre estén bien y saludables. A eso le llamamos un ejercicio antiinflamatorio. La prescripción de un ejercicio moderado, porque hay personas que hacen un ejercicio de más de 1 hora o son atletas de alto rendimiento, bueno, este es otro tipo de alimentación y otro tipo de suplementación. La recomendación o la prescripción del ejercicio, y hablo de prescripción porque hay que tratarlo como si fuera un medicamento, así como el alimento, es, por ejemplo, hacer un ejercicio cardiovascular de 30 minutos, pero estoy hablando de 30 minutos activos con una frecuencia cardíaca idónea, ¿sí? Hacer un ejercicio anaeróbico efectiva entre 15 y 25 minutos y un estiramiento 3 veces por semana de 15 a 25 minutos. Hay muchas personas que hacen un calentamiento y un estiramiento posterior y todos los días hacen ejercicio de fuerza. Esto también es correcto. Y hablar de control de estrés también es fundamental. ¿Por qué? Porque el control de las emociones nos va a llevar a que también controlemos la insulina en sangre y por ende la glucosa en sangre. Cuando nosotros no controlamos nuestro estrés o no tenemos un equilibrio en nuestro estrés, aumenta también esta hormona que se llama cortisol, que ya había mencionado anteriormente. El cortisol es una hormona que nos protege, pero si esta hormona es segregada sin control por no llevar una buena calidad de vida, entonces por ende va a estimular más la insulina. Y esto nos va a llevar también a un proceso inflamatorio insulino. Hay muchas medidas para que también nosotros podamos controlar el estrés o podamos controlar nuestras emociones. Podemos ayudarnos con un profesional, por supuesto, pero aquí hay algunas estrategias que podemos hacer en el día a día precisamente para que nosotros podamos controlar la insulina en sangre, del tema que estamos hablando sobre la resistencia a la insulina, pero también llevar a que tu cuerpo tenga una mejor calidad de sueño, ¿sí? No nada más de tus emociones, sino una buena calidad de sueño, un mejor control del apetito y, por supuesto, también a nivel celular tengamos más salud, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a concluir esta charla y, bueno, pongo esta imagen porque ya mencionaba anteriormente que no podemos cambiar nuestro código genético, pero sí podemos cambiar nuestra expresión genética, llevando nuestro cuerpo a un estado de bienestar, ¿sí? Con estos 4 pilares, haciendo estudios de laboratorio para prevenir la resistencia a la insulina y por ende la inflamación, el estrés oxidativo y el envejecimiento. Si nosotros hacemos esto, sí podemos cambiar el destino de nuestras futuras generaciones en relación a un código genético, ¿sí? Entonces, está en cada uno de nosotros cambiar esa expresión genética para que podamos tener, obviamente, futuras generaciones más sanas. Entonces, agradezco muchísimo que me hayan escuchado esta noche. Gracias, Francisco. Gracias al corporativo también
por haberme invitado esta noche. Y bueno, que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por estar aquí presente.